Listo. Entonces vamos a trabajar, esto lo voy a dejar para hacia el final, para que van haciendo las consultas. Las otras evaluaciones que las vamos a hacer, las vamos a hacer en plataforma. O sea, venimos, trabajamos la temática, yo les pongo en plataforma un cuestionario sobre la temática del momento, o sea, sobre la temática que trabaja en el día. Por ejemplo, para dentro de 8 días vamos a trabajar el concepto de lo que es la democracia. ¿Ya? ¿Qué es la democracia? ¿Cómo opera la democracia? ¿Cuáles son los diferentes tipos de democracia que existen? ¿Cómo está Colombia en materia de democracia? Luego montamos o yo les montaba un cuestionario y vamos y lo resolvemos todo eso en biblioteca, para que cuando no sale mucho trabajo en casa. ¿Cómo va? ¿Cómo? No, para trabajar. No. Entonces, dentro de 8 días vamos a trabajar todo el concepto de democracia. Vamos al cuestionario. Dentro de 15 días trabajamos el concepto de los principios del Estado. Principios del Estado colombiano. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabe por qué Colombia constitucionalmente es conocido como un Estado unitario? No, ¿cierto que no? ¿Por qué Colombia es considerado un Estado social de derecho? No. ¿Qué es el voto programático? No, exactamente. Y son cosas que como ciudadanos del común deberíamos conocer. ¿Ya? Porque tú lo dijiste, por ejemplo, te hago la pregunta. ¿Tú alguna vez has votado por alcalde o gobernador? Listo. ¿Qué tal te pareció el programa de gobierno de esa persona por la que votaste? También. ¿Por qué te hice la pregunta? Por lo siguiente. Porque normalmente nosotros como ciudadanos del común, nosotros salimos y votamos por Pepito Pérez. ¿Ya? Y habrá un condicionante. Por ejemplo, un condicionante. El discurso de Petro. ¿Ya? El discurso de Gustavo Petro, y lo puedo decir públicamente y en grabación, es un discurso populista. Y el discurso populista encanta. ¿Ya? Encanta. Yo les comparto mi experiencia cuando yo fui alcalde. Yo de lo público conocía muy poco. ¿Ya? Yo iba y votaba como ciudadano del común. Yo iba y votaba por alguien que me decía, este es bueno, aquel no es bueno. Y entonces, cuando fui candidato, alguien me dijo, vea, en los discursos hable de la universalización de la educación y de la salud en el municipio. Universalización. Bueno, ¿y eso qué es? No, diga lo que después le explicamos qué es. ¿Ya? Yo no sabía de lo público. Y entonces yo lo decía con tono fuerte y lo decía con tono convincente, y es que para nuestra próxima alcaldía llegaremos a la universalización de la salud y la educación. Todo el mundo feliz. ¿Ya? Cuando ya fui alcalde, me di cuenta que el municipio estaba universalizado hacía 10 años, que inclusive sobraban cupos. ¿Qué era universalizar? Era llevar régimen subsidiado, régimen contributivo al 100% de la población. Y era crear cupos escolares al 100% de la población de Buenavista. Y resulta que allá sobran los cupos escolares y sobran los cupos del CISBEN. Pero como la gente no sabía qué era eso, y yo lo decía con cierto tono de convicción, la gente decía, este es, ya a eso se le llama un discurso populista. Entonces, cuando nosotros como Estado, que aquí vamos a definir el concepto de Estado, cuando nosotros como Estado participante en los procesos electorales, escuchamos lo que alguien nos quiere decir, eso nos convence. ¿Ya? Entonces, cuando sale el presidente, el candidato Petro, que todavía no era presidente, a decir, es que el país necesita reformas, sí, las necesita. ¿Que el país necesita reformar el sistema de salud? Sí, lo necesita. El país necesita reformar la educación, el país necesita reformar la justicia, el país necesita reformas políticas, pero difícilmente eso lo podrá hacer en un periodo de 4 años, ¿ya? Pero como el pueblo estaba cansado o sigue cansado de la politiquería tradicional, de la corrupción, de la gente que llega a robarse la plata, esa es la expresión, o sea, ahí no hay otra palabra. Tipo que llega a negociar la plata de nosotros, la plata del Estado, el presupuesto público, simplemente por procesos y campañas políticas, 8 o 9 mil millones de pesos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y esperen ustedes que empiece a caer agua, para que vean otra vez la Mojana inundada, para que vean ustedes el Caregato allá arriba de la Mojana inundado, para que vean los llanos
inundados que ahorita están secos, ¿ya? Y esa es la plata con la que se atienden las emergencias y la gente robando. Eso no tiene otro nombre. No tiene otro nombre. Entonces, el pueblo está cansado de eso. Cuando el pueblo está cansado de eso, elige al primero que aparece. Y donde vemos el caso más puntual y más realista, que no lo tenemos muy lejos, un país vecino, Venezuela. En Venezuela la gente se cansó de los políticos que llegaban a robar y entonces llegó Hugo Chávez, primero da un golpe de Estado, después convence a la gente, va y coge 6 millones de colombianos que estaban allá, les entrega cédula a todos y los convence para que voten por él. Y de hecho, él empezó primero con un discurso populista que lo llevó a la realidad, o sea, un tema de igualdad social. Pero cuando él se sintió que tenía el poder, pues abusó de él y acabó con el pueblo. Hoy en día, mire lo difícil, este presidente Maduro acaba de perder las elecciones y él dice que no entrega. ¿Ya? ¿Qué va a pasar para que en Venezuela se recupere la democracia? Se recupere la democracia. Él habla de una democracia, pero es una democracia de bolsillo. De hecho, él carga la Constitución en un librito así chiquito. Cada que echa el curso, la saca. ¿Qué tiene que pasar en Venezuela para que recupere la democracia? ¿Una qué? Una guerra civil. ¿Será que existe una guerra civil donde los mismos militares se rebelen contra él y quieran recuperar la democracia? Entonces, dentro de Chile vamos a hablar de democracia. No más. No más porque hasta hace unos 30 años la ONU tenía cierto poder y tenía poder militar a nivel mundial. Miren que hoy la ONU no ha podido controlar lo de Ucrania y Rusia. Hoy la ONU no ha podido controlar lo de la franja de Gaza, que lleva una guerra que lleva 2000 años. Una guerra que viene desde la época de Jesucristo. Los israelitas, que fueron los que llegaron a la tierra prometida y que no les reconocen hoy el estatus de Estado al Estado palestino. Y el Estado palestino, con el tema de los extremistas musulmanes, dice que en nombre de ellos hay que matar todo el que se atraviese. Y entre más muertos tenga yo en las espaldas, más posibilidad tengo de llegar a la presencia de Dios. La filosofía de esos musulmanes extremistas. Y la ONU no ha podido intervenir el tema de Venezuela. Han pedido la presencia de cascos azules. Hace 30 años, Panamá tuvo un dictador, se llamó apellido Noriega, que murió creo que hace poco. Y el tipo cogió a Panamá como un puerto de entrada y salida de narcotráfico. Entonces, bajo esa premisa de que estaba inundando a los Estados Unidos de cocaína, y el tipo montó su dictadura en Panamá, sí, apellido Noriega. Estados Unidos mandó cascos blancos, la ONU mandó cascos blancos y le cayeron allá a la casa presidencial, lo capturaron, hubo 3, 4, 5, 10, 20 mil muertos y el caso es que se recuperó la democracia. Pero hoy en día, lo ha dicho el mismo secretario general de Naciones Unidas, secretario general de la OEA, es el mismo pueblo el que se tendrá que rebelar contra él. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que mientras eso suceda, ¿para dónde están pegando estos pobres? Los que tienen platica, los de estatus, se van para España, se van para Estados Unidos, piden asilo político allá, se van para Europa. Acá, tristemente, nos están llegando la mayoría de personitas que no tienen formación académica, que unos llegan a presionar el mercado laboral. Eso no es mentira. No es mentira, porque uno va, por ejemplo, a un lavadero de carro y ¿quién no recibe? Oye, chamo, no quieren que tengamos en el carro. ¿Ya? 10, 20 venezolanos presionando el mercado laboral, porque están trabajando por mucho menos de lo que trabajaría un colombiano y el que lo está contratando abusando de esa condición de migrante, que es mire, uno de los componentes del concepto de democracia es preservar la dignidad. Preservar la dignidad. El concepto de democracia es preservar la dignidad. Y yo me prendo como alizado cuando escucho la palabra. Y les voy a decir por qué. ¿Alguno de ustedes ha estado fuera del país? No. Yo he tenido en 2 oportunidades. Fui policía y trabajé por allá, policía más adentro, en frontera con el Brasil. Y la misión mía era cuidar, en términos de democracia, cuidar una puntica de Colombia. Aquí queda Río Baupés, Río Papurí, y aquí para abajo el Río Negro, y todo esto era Brasil. Y resulta que una empresa brasileña quería robar este pedacito de tierra de Colombia porque aquí hay una mina de oro muy grande. Entonces nos mandaron a nosotros como policías a cuidar eso allá. Construyeron un hito geográfico, que es un murito, con la bandera,
Nosotros nos teníamos que levantar todos los días a las 6 de la mañana a izar la bandera. Y aquí por un lado tiene el escudo, por el otro lado tiene el coro del himno nacional. Y créanme, yo pasaba acá y ya era portugués. ¿Cómo va você agora? Meu amiguinho. Vem pra cá, meu policial. Y cuando yo izaba la bandera todos los días a las 6 de la mañana, que ponía el himno, había días en que a mí me venían las lágrimas. Decía yo, qué orgullo ser colombiano. Ese es el concepto de dignidad, qué orgullo. Y hay dos cosas, las dos cosas más tristes de un ser humano, en términos de dignidad, es ser migrante y ser apátrida. Lógicamente, este es lo más horrible que puede tener el ser humano. Este concepto de apatridia significa sin patria. Y en el mundo hay alrededor de 1.500.000, 1.500.000, cerca de los 2 millones de apátridas. O sea, personitas que nacieron en un territorio lejos de su patria y ese territorio no los reconoce, no tienen patria. Y eso estaba pasando con los venezolanos que se vinieron para acá. Se vinieron a tener hijos acá y resulta que la constitución política no les reconocía a sus hijos. En el gobierno del presidente Duque se tuvo que aprobar la resolución 3617 del 2021, donde se dijo a esos niños que están naciendo en Colombia, hijos de papá y mamá venezolanos, que no tienen patria, hay que darles patria. Entonces, gracias a Dios y gracias a que la ONU intervino, la ACNUR, que es la Agencia Internacional para los Derechos Humanos, la OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones, intervino y dijo, señor presidente Duque, señor Congreso de la República, que esos niños se pueden quedar sin patria. Entonces, gracias a ese proceso, esos niños hoy cuentan con dos nacionalidades, la colombiana y la venezolana. Eso lo vamos a ver más adelante cuando definamos los elementos del Estado. Entonces, dentro de 8 días trabajamos el concepto de democracia. Democracia como el fundamento de los derechos humanos y el fundamento de la dignidad humana. Concepto de democracia. Porque hay muchos autores enfocan el concepto de democracia simplemente a elegir y ser elegido. Este país es democrático por el sistema político. No, la democracia va mucho más allá y es un concepto de dignidad. Dentro de 15 días vamos a trabajar un tema muy bacano que es de mucha cultura general. Yo les voy a compartir un libro que tengo en PDF, se los voy a regalar, sobre los principios, fundamentos y elementos del Estado colombiano. Elementos del Estado. Principios, fundamentos y elementos del Estado. ¿Ya? Por ejemplo, acá vamos a trabajar el concepto de población. ¿Quién tiene el orgullo de llamarse colombiano? ¿Y por qué? De acuerdo al artículo 96 de la Constitución Política de Colombia. Acá vamos a hablar, por ejemplo, del tema de fronteras. Cuando yo estudié geografía en primaria en el colegio, a mí me decían, Colombia limita por el norte con Panamá y Venezuela. Limita por el oriente con Ecuador y Perú. Limita por el sur con Brasil. A mí ya me dediqué a estudiar todo este cuento. Venga, ¿y cómo así? Y entonces ¿por qué Colombia le quitó tierra? Comillas, ¿por qué Nicaragua le quitó tierra a Colombia? Sí. Nicaragua no tiene ningún límite con Colombia. Claro, tiene un límite marítimo. Yo sé que a nosotros siempre en el colegio, cuando veíamos los clases de geografía, nos hablaban de límites terrestres. Entonces, dentro de 15 días vamos a definir los elementos del Estado colombiano. ¿Qué es la población? ¿Cuáles son los límites del Estado colombiano? ¿Cuáles son los principios y fundamentos? Vamos a hablar en los elementos del Estado colombiano de las ramas del poder público, que eso nosotros tenemos que reconocer. En Venezuela ya se perdió, por eso en Venezuela ya no hay democracia, porque no existe el equilibrio de poderes. Es decir, en Venezuela no existen las ramas del poder público, no tienen autonomía. Allá existe una fiscalía que es del mismo gobierno. Aquí en Colombia no. Aquí en Colombia se elige un fiscal y de una terna que presentan 3 entidades. Presenta el presidente y dos cortes de las Cortes Supremas. Es decir, donde este ni es mío, ni es de aquel, ni es del otro, porque es autónomo. Tenemos un sistema electoral que es autónomo. En Venezuela no. En Venezuela, el presidente del Consejo Nacional Electoral salió a decir, sí, Nicolás Maduro ganó y no ha mostrado las actas. No ha mostrado el E14. O sea, no ha dicho
por qué está diciendo que sí ganó. Ya, entonces vamos a hablar de los principios del Estado, de las ramas del poder público y qué función cumple cada una de ellas. Vamos a definir el concepto de Estado, que no nos puede olvidar. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de Estado, nosotros como ciudadanos del común, inmediatamente pensamos en las entidades públicas. Ah, para mí el Estado es la presidencia, para mí el Estado es el Congreso, para mí el Estado es la gobernación, es la alcaldía. Aquí vamos a definir el verdadero concepto de Estado, cuáles son los principios y las teorías. Vamos a ver, por acá ya en los últimos encuentros, todo el concepto de derechos humanos. ¿Cuándo se empezó? ¿Cuándo empezamos en Colombia a hablar de derechos humanos? ¿Qué le pasó al señor que tradujo los derechos humanos del francés al español? ¿Quiénes fueron los promotores y quiénes han sido los promotores del concepto de los derechos humanos en Colombia, en el buen sentido de la palabra? ¿Quiénes han promovido en Colombia la primera y la segunda marcha del silencio? Marchas que se tomaron todo el país sin quebrar un solo vidrio. Sin quebrar un solo vidrio. Yo defiendo la protesta, pero yo defiendo la protesta respetuosa y pacífica. Y yo no tengo por qué ir protestando a acabar con el negocio tuyo. A bolearle piedra y resulta que tú no tienes un seguro y perdiste. Perdiste porque yo estoy bravo. Mira que yo estoy bravo con el Estado. Y tú tienes la culpa porque tú eres oligarca. Mira oligarca. Y entre otras cosas con la cara tapada. No, la protesta se hace como se hicieron en las marchas del silencio, dando la cara. Y diciéndole al Estado, mire, diciéndole a las instituciones del Estado, a las instituciones gubernamentales, mire, aquí estamos. Yo me llamo Jorge y yo quiero defender este pedazo de tierra y quiero defender este trozo de población de las injusticias que se están dando desde la institucionalidad, pero dando la cara. Entonces vamos a hablar del concepto de derechos humanos, cómo llega al país, cómo estamos hoy en materia de derechos humanos. Un país donde se matan 250 líderes sociales cada año simplemente por decir lo que piensan. Un país donde simplemente yo mato al que piensa diferente a mí. ¿Cómo estamos en materia de derechos humanos? Y tenemos la constitución política más garantista. Toda la constitución política nuestra habla de derechos humanos. Finalmente vamos a abordar el concepto de la constitución política. Vamos a hacer un pequeño recorrido desde 1819. Para nosotros nos habla de que el 20 de julio es la fiesta patria de nuestra libertad. O sea que ese fue el punto de partida. Fueron dos señores y agarraron por un florero, ¿ya? Que esa simplemente fue la disculpa para meterle candela a eso. Y entonces alborotaron el pueblo y dijeron, estos españoles hay que sacarlos de acá como sea, pero ese día no hubo más que pelea, volvió machete, y algunos heridos y algunos muertos. La cosa empezó ahí. Ahí empieza Bolívar, entre otras cosas, pero hay que estudiar la historia, la verdadera historia de todo. A mí desde chiquito me contaron que Cristóbal Colón me había descubierto a mí, que había descubierto a mi pueblo. ¿Cómo vivirían nuestros indios si no hubiesen sido descubiertos por los españoles? Cuando se habla, por ejemplo, de los mayas, cuando se habla de los aztecas, cuando se hablan de culturas que fueron inclusive más avanzadas técnica y tecnológicamente que lo que tenemos hoy en día, ¿cómo sería? ¿Ya? ¿Realmente qué fue lo que nos trajeron los españoles? ¿Realmente cuál fue ese proceso de descubrir América? Luego encontramos el tema de Bolívar, que Bolívar también tuvo porque siempre nos lo muestran como el rey y el salvador, claro, una persona a la que hay que rendirle tributo y reconocimiento por todo lo que hizo, ¿ya? Pero como buen político cuenta la historia que el ejército que empezó en 1810 y que empezó el recorrido por el páramo de Pisba, a pie limpio, sin zapatos, aguantando frío, aguantando hambre, para llegar hasta el puente de Boyacá, que fue donde realmente en 1819, 7 de agosto, se selló la independencia nuestra. Cuenta la historia que ese ejército eran gente pobre, eran indígenas, eran negros, al que él les prometió la emancipación, o sea, que él les prometió que se ganaba la batalla, nos quitábamos el yugo de los españoles y lo primero que él hacía era darles la libertad. Estamos hablando de 1819 y solo hasta 1850 más o menos se empezó a hablar de emancipación en una de las constituciones políticas. Y en 1819 se crea la primera constitución política. Una cosa muy sencilla, unos acuerdos que entre otras cosas muchas peleas porque éramos un estado federado, es decir, por allá Cúcuta,
tenía como una especie de país diferente al de aquí abajo, el de Nariño y Cauca, estábamos pegados todavía con Ecuador, pegados con Venezuela. Y la primera constitución fue una cosa muy sencillita. Y luego fue madurando hasta llegar a la 1886, que duró 100 años y terminó con la marcha del silencio y la séptima papeleta hasta la Constitución de 1991 que tenemos hoy en día. Vamos a hacer ese recorrido en la Constitución política. Y vamos a finalizar hablando de una cosa muy importante en términos constitucionales que nosotros como ciudadanos tenemos que saber, que se llaman los mecanismos de participación ciudadana, que están contemplados en la ley y que dice que tú tienes derecho a manifestarte de la siguiente forma. Tú tienes derecho a promover un referéndum en Armenia, tienes derecho a promover una revocatoria de mandato, tienes derecho a promover un plebiscito. Es decir, hay unos mecanismos que nosotros no sabemos aprovechar y dentro de la Constitución del 91 están, por ejemplo, el derecho de petición. El derecho de petición dio tanto resultado jurídico y social que se tuvo que contemplar una ley solo para él, un marco normativo solo para que las entidades cumplieran frente al derecho de petición. Y vemos de pronto cómo redactar un derecho de petición, que es la cosa más sencilla del mundo, pero cuando uno no lo sabe hacer, tiene que buscar al tinterillo a pagarle los 20 o 30 mil pesos para que le haga un oficiacito, que es una cosa sencilla. Entonces, hoy vamos a hacer el ejercicio de redacción, ¿correcto? Vamos a hacer el ejercicio de redacción. La cosa... Bueno, entonces, este ejercicio es un ejercicio cortito. Se va a hacer un ejercicio breve, pero es un ejercicio que nos tiene que fortalecer una de las habilidades académicas y profesionales que nosotros sí o sí tenemos que desarrollar, que se llama la redacción. La redacción es uno de los componentes de la comunicación verbal. A veces nosotros hablamos de comunicación verbal y pensamos que es solamente la comunicación oral. La comunicación verbal tiene dos componentes, que es la comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación verbal tiene dos componentes, que es la comunicación oral y la comunicación escrita. Y esa comunicación escrita, y lógicamente se llama verbal por el uso de la palabra. El verbo, el uso de la palabra. Y esa comunicación oral y esa comunicación escrita va acompañada de otro componente que se llama los elementos paralingüísticos. Elementos paralingüísticos están en la comunicación oral y en la comunicación escrita. En la comunicación oral, los elementos paralingüísticos son las expresiones corporales. Ustedes imaginan yo aquí dando una clase así. La democracia es todo el sistema político que ordena. Y nosotros cada que hablamos o movemos la cara, o nos reímos, o movemos. Es más, habla más el cuerpo que la misma lengua.
Sí, hay personas que son exageradas, ya, y uno es, ¿cómo así? Sí. Esa es la paralingüística. La paralingüística, la paralingüística tiene dos componentes muy importantes. El primero de ellos se llama la kinésica, que simplemente le estoy contando un cuento, que tiene que ver con comunicación. La kinésica es de lo que estábamos hablando ahora. Cómo hacemos nuestras expresiones corporales, ¿ya? Y cómo la kinésica es un idioma universal. La kinésica es un idioma universal. Voy a hacer una grosería donde no me vea la cámara, ¿ya? ¿Esto qué significará en Venezuela? ¿Qué significará en Estados Unidos? ¿Qué significará en Colombia? ¿Ya? ¿Y quién nos enseñó ese lenguaje? No sabemos. Entonces, la kinésica es universal, y discúlpenme que he utilizado ese término, pero es eso, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá yo entro y entonces Tatiana está mirando calladita y alguien aquí la está hablando duro, pero ¿por qué, Tatiana? Entonces, el que entra le hace a Tatiana. ¿Qué está diciendo con eso? Pasó. Y Tatiana le dice, a eso le llaman la kinésica, ¿ya? Y el cuerpo habla más que la lengua, ¿cierto? El cuerpo habla más que la lengua, ¿ya? Se va por una carretera y alguien, un agente de tránsito, no necesita decirle nada, o le pita, ya entendió, está diciendo que pare, ¿cierto? ¿Ya? Eso es la kinésica. Y hay otro elemento de la comunicación oral, entre la verbal, oral, que se llama la proxémica. La proxémica significa la cercanía o la distancia que tengo al momento de comunicarme, ¿ya? Al momento de saludar, al momento de expresarme al otro, ¿ya? Hay personas que le hablan a uno y hasta abajo le tiran, ¿cierto? Lo certifican que hacen. Y hay otros que hablan bien pasito. ¿Cómo? You speak English. ¿Cómo? You speak English. ¿Cómo? Que se habla inglés. Ah, sí, perfectamente. Eso se llama la proxémica. Son estos dos elementos. La paralingüística en la oral. Y, ojo a lo siguiente, la paralingüística en la comunicación verbal escrita tiene que ver con signos de puntuación tan importantes. Si ustedes buscan por ahí para que les dé risa en internet, oraciones a las que se le cambió el signo de puntuación y cambió totalmente el contexto y el sentido. Cambia totalmente el contexto y el sentido. ¿Ya? Usted corre una coma, la cambia hacia otra parte de la oración y eso cambia el contexto. Entonces, en la paralingüística en la escritura son los signos de puntuación, la coherencia y la argumentación. Signos de puntuación. Estos son términos generales. Lo que pasa es que yo les digo algo. Ustedes ya van como en tercero, cuarto, ¿cierto? ¿Qué me llaman ustedes? Van en cuarto. Y les voy a contar. Más temprano que tarde, decía mi abuelita, más temprano que tarde se les va a parar frente a ustedes una cosa que se llama proyecto de grado. Y si usted quiere graduar, que es lo que usted está buscando, porque por eso está acá, sí o sí, tiene que superar esa prueba. Y no quiero limitarlo tanto a simplemente dejarlo como proyecto de grado, porque hay que hacerlo. Y la base del proyecto de grado, cualquier línea que usted escoja, ¿cuántas es que yo escogí seminario? Es que yo escogí diplomado, no es que yo me metí al semillero de investigación. Cualquiera de ellos, el producto final es un informe, es decir, un documento escrito. Y escrito bajo todos estos compuestos. Eso es lo primero. Lo segundo es, y lo voy a decir aquí, la cámara me está mirando y que quede bien grabado. Lo segundo es, y lo voy a decir con cariño, respeto y consideración, yo no concibo un profesional que no sepa redactar. Un profesional que no sepa hacer un oficio. Mire, mis queridos compañeritos de lucha, mis queridos niños, yo trabajé en la gobernación, fui secretario del Interior. Y hubo una época política muy fuerte y tuve 130 personas a cargo. 130. Profesionales de todas las áreas, administradores, ingenieros, técnicos, tecnólogos, abogados. Y habían abogados que, venga, doctor fulano de tal, hay que hacer este oficio, este informe, hay que enviarlo con un oficio a la Cámara de Comercio, bien redactadito, y los veía uno patinando. Venga, ¿quién me pregunta? ¿Cómo hiciera eso? ¿Cómo lo redacto? ¿Qué pongo? Entonces, más allá
de simplemente el ejercicio académico es desarrollar la competencia profesional. La competencia profesional en comunicación. Hay que aprender a escribir y hay que aprender a redactar. Entonces, en la redacción escrita existen diferentes tipos de textos. Están los textos descriptivos, ¿ya? Cuando usted lee, por ejemplo, una novela de Gabriel García Márquez, él empieza describiéndole un paisaje. Y llegaron a Macondo. Macondo era un municipio hermoso de casas. Entonces la mente empieza como a volar, ¿cierto? Y a hacerse una idea de lo que el otro le está describiendo. Hay textos explicativos. Por ejemplo, el resultado final de una investigación que explica qué fue lo que se encontró. Son textos explicativos. Hay textos narrativos. Hay textos, textos guías, ¿ya? Por ejemplo, cómo armar una silla, ¿ya? Guías y formatos. Y hay textos académicos. ¿Cuál es la diferencia entre los demás textos y los textos académicos? Que los textos académicos deben contener un alto elemento de argumentación. Deben estar fundamentados en un elemento fuerte que es la argumentación. Y la argumentación tiene dos sentidos. Uno, cuando se trata de ensayos o artículos de revisión. ¿Qué es un artículo de revisión? Cuando yo te digo, vamos a consultar este tema. Y sobre eso que vamos a consultar, vamos a redactar. Eso se llama un artículo de revisión. Al otro le llaman de reflexión, porque además de la argumentación, debe tener el punto de vista del autor. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, te digo, vamos a consultar el ensayo que vamos a hacer nosotros acá para la última clase, que yo lo escribo en plataforma. El ensayo es Democracia y Derechos Humanos. Es más, ese título lo podemos utilizar todos. Utilícenlo tranquilos, que no es plagio. Te lo regalo. Democracia y Derechos Humanos. Entonces, cuando yo les digo un artículo de revisión o de reflexión, quiere decir que vamos a ir a consultar qué es democracia. Vamos a ir a consultar qué son los derechos humanos. Vamos a ir a consultar qué significado tiene la democracia para los derechos humanos. Vamos a ir a consultar qué tipos de democracia existen. Pero más allá de la consulta, ustedes deben fijar un punto de vista. Por eso le llama de revisión y reflexión. Para realizar entonces este tipo de documentos de revisión y reflexión, es decir, revisión, todo el componente documental, se llama en redacción de estilo, se llama hermenéutica, nombre bonito. Hermenéutica es coger una masa documental, leerla, analizarla y desarrollar un escrito sobre eso o generar un punto de vista. Entonces, vamos a construir un documento de revisión por todo el análisis documental y de reflexión, porque ustedes van a sentar un punto de vista. ¿Dónde sientan ese punto de vista? En el estilo de redacción y en las conclusiones, ¿correcto? Y acá les voy a mostrar entonces la estructura, cómo lo vamos a trabajar. Para construir un documento académico se deben agotar estos tres pasos. Miren, esos son los tres pasos para la redacción de un documento académico. Primero, la planeación. El primer componente de la planeación, que ya lo estamos dando acá, es seleccionar el tema. Entonces ya dijimos que el tema es la democracia y los derechos humanos. Después de tener seleccionado el tema, el segundo componente es la orientación al tema. Cada uno de ustedes podrá decir democracia y derechos humanos orientado hacia la historia de Colombia. ¿Ya? Entonces cualquiera podría ponerle democracia y derechos humanos en Colombia. Democracia y derechos humanos como pilar fundamental de la dignidad del ser humano, enfocado hacia la dignidad del ser humano. Ya cada uno le da la orientación que considere. El ensayo va a ser cortico, 3 paginitas nomás y 3 fuentes consultadas. El ejercicio que hoy voy a hacer acá, el ejemplo que voy a desarrollar acá, es un ejemplo práctico
se lo subo a plataforma para que lo tomen como modelo. Ojo a lo siguiente, lo toman como modelo, más no como plantilla. Porque algunos lo toman como plantilla y cuando va a descargar la bibliografía ya aparecen 6 fuentes, las suyas y las mías. ¿Ya? Entonces simplemente como modelo. Ahorita les recuerdo mi contacto de WhatsApp, mi correo electrónico para que me estén preguntando, cuenta, ¿cómo voy? Listo. Luego, cuando tengo definido el tema y la orientación, entonces debo construir el marco teórico. O sea, voy a seleccionar la fuente. Ahorita yo les voy a mostrar, es muy fácil. Nosotros podemos trabajar, inclusive, niños, podemos trabajar con páginas de Google, ¿ya? Lo que llaman blogs o páginas oficiales. Entonces escriben, por ejemplo, en el buscador de Google, democracia, y les aparece la ACNUR, les aparece Organización de Naciones Unidas, les aparece la OIM, o sea, muchos conceptos. ¿Listo? Para que no nos, porque podemos construir ese marco teórico también desde artículos que los buscamos en Google Académico o los podemos buscar en la página en la biblioteca de la universidad. Todos tienen correo actualizado en la universidad. Sí. Ahorita hacemos un recorrido porque les pido que visitemos la biblioteca. Que sea un paseíto, una visitita. No te aparece el correo. No, no aparece. Ah, en la plataforma. Hay que preguntar allá. Yo la usé. Ve, voy a mirar a ver. Porque yo el fin de semana no la había visto, no me la habían creado. Luego viene, dentro del concepto de planeación, organizar ideas. ¿Qué significa organizar ideas? Por ejemplo, que usted ya tiene su marco teórico montado. Usted dice, vea, yo vi un concepto muy bacano. Miren, ven, yo por ejemplo les voy a mostrar acá lo que yo hago. Te remarcamos el pico. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, quería mostrarle acá, pero ya no me va a mostrar. Que compartir pantalla, a ver esta. Vamos por acá. No. Bueno, lo que quería mostrarle era lo siguiente. Que yo cargo en todas mis asignaturas, yo hago las consultas y creo una hojita en Word y ahí voy montando los enlaces. ¿Ya? Cuando estoy consolidando mi marco teórico, yo digo, por ejemplo, este concepto de la ONU me gusta, pero no está en un PDF, sino que está en un blog o está en una página de Internet. Entonces, para que la información no se me pierda, simplemente copio el enlace, lo llevo a un documento Word y lo voy teniendo ahí para cuando vaya a empezar a construir mi documento o mi ensayo. Y organizar las ideas significa leer esos 3 o 4 documentos de los que me voy a apoyar y ir seleccionando los temas que me van a permitir argumentar, es decir, las citas bibliográficas. Si yo hablo, por ejemplo, de democracia y veo que hay una definición muy buena en la página de la ONU, pues la tengo ahí a la mano y cuando haga mi postura sobre el tema, voy, la traigo, la pego y hago la respectiva referencia bibliográfica, que es lo que les voy a explicar ahora cómo hacerlo. A ver. Toma.
Ay, yo me salí. Ay. A ver, ay, ay, ahí ya me veo yo. Ahí, vamos a ver si nos queda claro. Ahí otra vez, baja claro, esta cosa, animación, partir, ejercicio, necesitamos hacer el ejercicio. Se dañó esta cosa, niño. Vamos a ver, vamos a arreglamos. ¿Qué día 32 de esto?